Bienvenidos una vez más a esta nueva serie llamada Avivadores del siglo XX. Y antes que todo, si no te suscribiste a mi canal, suscríbete, dale click a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones cuando esté subiendo estos videos que ¡pum! Impactan tu fe y te dan hambre de buscar más de Dios. Pregunta cósmica: ¿qué pueden hacer dos ancianas de más de 80 años de edad contra un pueblo que es pecador, que no quiere saber nada con Dios y con una iglesia apagada? Poco, ¿verdad? Pero muchos sí se ponen de acuerdo, ¿no? ¿En qué? En clamar por un avivamiento. Vamos desde el principio. Este avivamiento tuvo lugar en las Islas Hébridas, Escocia, 1949. Quiero hablarles un poco del contexto de la situación para que tengamos una idea del impacto y de la profundidad de este avivamiento. La isla se encontraba en un estado deplorable, había pecado de idolatría. Como eran fabricantes de lana y también de whisky, era una comunidad entregada al alcoholismo, por lo tanto rodeada de cantinas de mala muerte, muchos problemas legales, divorcios. Bueno, ciertamente había un pastor que anhelaba un mover de Dios al ver la situación de ese lugar, pero el comité pastoral estaba en un estado de orgullo religioso tan fuerte que generaba divisiones entre los pastores. Y encima ninguno creía que Dios podía traer un cambio en la iglesia, y si Dios lo traía no iba a ser a través de ellos ni a través de la iglesia. Tal vez esperaban cosas, un cambio del pueblo mismo o del gobierno, pero de la iglesia no. En estas islas de Escocia habían y siguen habiendo muchos templos cristianos, porque en los años 1600 hubo un gran avivamiento también. Pero obviamente eso se apagó y estaba esta nueva generación. Una eternidad más tarde. Pero ¿saben para qué se usaban los templos cristianos en esta época? Para hacer discoteca, baile, donde la gente los alquilaba y se embriagaban y se emborrachaban y ya no había culto a Dios. Acá nos adentramos a la parte buena. En la congregación de este pastor que anhelaba el mover de Dios se encontraban dos ancianas intercesoras, una de 84 y la otra de 82 años de edad. Una de ellas era ciega y la otra tenía problemas para caminar. Su nombre era Peggy y Christine Smith. Vieron su comunidad, su pueblo, en esta deplorable situación espiritual y sintieron la carga de interceder y se aferraron a esta palabra, a este versículo de Isaías que dice: regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre toda descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Paréntesis. Creo que todo verdadero hijo de Dios, a la larga o a la corta, se siente responsable, o mejor dicho, siente la carga por el estado espiritual de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, en donde Dios lo puso. Escuchá. Esto me gusta. Entre ellas dos decidieron ponerse de acuerdo y comenzar a clamar por un avivamiento en toda la región todos los martes y viernes, es decir, 2 veces por semana, desde las 10 de la noche hasta las 3 o 4 de la madrugada, no paraban, en una casa muy humilde al lado del río. Estas dos ancianitas activaron el poder del acuerdo que Jesús nos estableció como un principio poderoso. Y siempre que se busca a Dios con un corazón sincero y quebrantado, algo va a pasar. Una de ellas tuvo una visión en la cual esta hermana vio la iglesia de su padre llena de jóvenes. Pero lo extraño de todo esto es que en ese momento, en 1949, no había ni un joven en la iglesia. Y además también vio un predicador que para ella era un extraño, predicando en el púlpito, alguien que ella no conocía. Ella fue tan impactada por esta visión que mandó a llamar a su pastor para contarle. Y obviamente su pastor las conocía, que ellas dos eran dos hermanas de oración. Y esa mañana, cuando el ministro se acercó a ella y después de que ella le contó la visión, le dijo lo siguiente: estoy segura de que usted está anhelando ver a Dios obrar. Usted tiene que hacer algo al respecto. ¿Qué pensaría si le doy la idea de convocar a los ancianos y diáconos en el granero y sugerirles que pasen 2 noches por semana en oración a Dios?
Querido pastor, usted ya ha probado haciendo evangelismo, trayendo evangelistas especiales, haciendo congresos, ¿pero ha probado a Dios? Bueno, gracias a Dios, a este pastor con este corazón sensible le hizo caso a estas dos ancianas que vivían en oración y él convocó a 7 hermanos que solían juntarse, eran muy poquitos y se juntaban todos los martes y viernes a orar en ese granero, mientras ellas oraban desde su casa. Estas reuniones de oración continuaron a lo largo de 1 mes y medio y una de esas noches en el granero, ellos estaban arrodillados allí clamando por la promesa de Dios, donde Dios prometía derramar ríos sobre los sedientos y su espíritu sobre todo su pueblo. Cuando un joven, un diácono, se puso de pie y leyó el Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro, que no elevó su corazón a vanidades ni juró falsamente. Este recibirá la bendición de Dios. No una bendición, sino la bendición del Señor. Y cerrando su Biblia, este joven miró al ministro y a los que estaban allí reunidos y dijo: me parece nada más que un engaño, estar orando como estamos orando, esperando como estamos esperando, si nosotros mismos no estamos en una relación correcta con Dios. Y entonces levantó sus 2 manos al cielo y dijo a Dios: Dios, ¿son mis manos limpias? ¿Es mi corazón puro? Y de repente cayó el Espíritu Santo sobre él y el pibe cayó en un trance. Cuando el ministro y los hermanos que estaban alrededor de este muchacho vieron lo que le estaba pasando a él, como que vino una conciencia de que sin santidad nadie podía ver al Señor. A estas reuniones de oración comenzaron a unirse más hermanos y se podía ver en las casas las luces prendidas a la noche y todo el mundo podía saber que estos hermanos estaban toda la noche intercediendo por un avivamiento. Era una comunidad que oraba. Sus rostros con lágrimas. Había tal expectativa, tanto deseo. Sus oraciones eran de penuria, oraciones de dolor. Tanto anhelo que Dios viniera. Y Dios respondió. Los habitantes del lugar dicen que la gloria manifiesta, la Shekinah de Dios descendió sobre la isla y cosas tremendas comenzaban a sentirse, pero tangiblemente, hasta el punto de ser casi, el término que usaron fue fantasmagórico. En la atmósfera de la casa había algo bastante extraño, casi fantasmagórico. Sentimos este poder. Y después hasta los platos estaban temblando. Era como si el Señor hubiese descendido con un viento poderoso. La casa tembló con el poder de la oración y la presencia del Señor. Y la gente temía porque este era un suceso sobrenatural. La gloria Shekinah de Dios descendió sobre la comunidad. Una luz tangible sobrenatural rondaba alrededor de muchas de las granjas. Las luces se encendían en las casas. El glorioso Señor brillaba en los alrededores. Todos estaban sorprendidos, no decían nada. ¿Qué podían decir? Estad quietos y conoced que soy yo, Dios. Es todo lo que dijimos. Cuando este fenómeno comenzó a suceder, los ministros realmente no sabían qué hacer con esta manifestación de la gloria del Señor. Entonces, una vez más, una de las ancianas mandó a llamar nuevamente al ministro para decirle lo siguiente: pienso que usted debería invitar a alguien a predicar. No puedo darle ningún nombre, pero Dios debe tener a alguien en mente, porque vimos en nuestra visión un hombre extraño en el púlpito y este hombre tiene que estar en alguna parte. Da la casualidad que esa misma semana el ministro tenía que hacer un viaje a Escocia para ir a una de las convenciones de su propia denominación. En esa convención se encontró con uno de los estudiantes que sabía que era temeroso del Señor. Entonces se acerca y le pregunta: ¿podría venir con nosotros 10 días a nuestra comunidad? Porque algo está pasando de parte de Dios y queremos invitarlo a usted. Y el joven le dijo: no siento que soy ese hombre. Pero no fue todo lo que le dijo. También le dijo: hace poco hubo un movimiento muy notable de parte de Dios en Glasgow, bajo el ministerio de un hombre con el apellido Campbell. Yo le sugiero que lo invite a él. Acá entra uno de los personajes más importantes de la historia de este avivamiento, porque fue el hombre que Dios usó para darle dirección a este avivamiento donde estos hermanos no sabían qué hacer. Todo lo próximo que estoy a punto de relatar
es el testimonio presencial de Duncan Campbell. En aquel tiempo yo estaba en un colegio en Edimburgo y no fue fácil para mí viajar. Además, en ese momento estaba en plena actividad, en una convención donde yo estaba a cargo. Habían varios predicadores invitados. Muchos se entregaban a Cristo y venían de todas partes del país, pero aún así, presten atención, esto no era un avivamiento. Por lo tanto, no podía ceder la invitación a Lewis, pero después inesperadamente la convención tuvo que ser cancelada por intereses y asuntos internos del hotel. Entonces el pastor de la isla le manda una invitación a Campbell y Campbell le escribe: disculpame, estoy muy ocupado en una convención, no voy a poder asistir a la invitación que me das. Entonces el ministro va con esta carta a Christine, la anciana, y se la lee y le dice: bueno, Christine, escuchá, el ministro que invitamos dice que no va a venir. A lo que Christine respondió: él piensa que no va a venir, pero el Señor ya me mostró que en 2 semanas el señor Campbell va a estar acá, así que él se equivoca. Tomá mate. Pero escuchá, la convención todavía no estaba cancelada cuando ella declaró eso. Ella ya lo sabía, el Señor se lo había revelado. Duncan Campbell cuenta: llegamos a la isla de Lewis a las 10 menos cuarto de la noche. El pastor con 2 ancianos me recibieron en el embarcadero. Duncan Campbell cuenta que el pastor se dirigió a él y le dijo: estamos seguros, señor Campbell, que usted está cansado y tiene ganas de cenar, pero ¿consentiría en ir a predicar a la iglesia un sermón antes de que lo asistan? Hay una asistencia prometedora, entre 200 y 300 personas, no mucho más que eso, pero tengan en cuenta que hay una manifestación de Dios entre medio de nosotros. Nunca comí esa cena porque no llegué a la casa del pastor hasta las 5:20 de la mañana, dijo Duncan Campbell. Al llegar al templo encontramos unas 300 personas reunidas y yo di un mensaje, siendo sincero, nada extraordinario sucedió realmente durante el culto. Fue una buena reunión, pero nada más allá de eso. Terminé el culto a las 11 menos cuarto de la noche con una oración. Bajé mientras caminaba por el pasillo de la iglesia. Me intercepta el muchacho que había hecho la oración en el granero y me dijo: todavía no pasó nada, pero Dios está presente y en cualquier momento Él va a abrir un camino. Campbell narra: soy perfectamente honesto cuando digo que no sentí nada, pero aquí había un joven mucho más cerca de Dios que yo y él sabía el secreto. Continuamos hacia la puerta, dice Duncan, mientras toda la congregación salía hacia afuera y solamente quedamos yo y el muchacho adentro. Y de repente dice que el pibe mira para arriba y dice: Dios, tú no puedes fallarnos. Dios, tú no puedes fallarnos. Tú has prometido derramar agua sobre los sedientos y ríos sobre la tierra seca. Dios, tú no puedes fallarnos. Después de esto él se arrodilló y siguió orando. Y de repente, otra vez, cayó en trance. Y en ese momento, cuando estoy saliendo del templo, viene el herrero del pueblo a decirme: Señor Campbell, algo maravilloso ha sucedido. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, vi unas 600 personas congregadas afuera. Este joven querido, después de pasar unos minutos en trance, se paró, fue a la puerta y sugirió que cantáramos el Salmo 126, 1-2. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Dale, vos la conocés. Y la gente acoplada ahí comenzó a cantar y de repente se empezaron a escuchar gemidos y gritos pidiendo a Dios misericordia. Un derramamiento de arrepentimiento de pecado estaba sucediendo en las puertas de la iglesia con gente del pueblo. Así que Duncan Campbell le sugirió al anciano y le dijo: ¿no le parece que deberíamos abrir las puertas de la iglesia otra vez y comenzar otro culto? Recuerde que Campbell había llegado a las 10 menos cuarto de la noche. Eran más de las 11 de la noche. Él no había comido, no había descansado, venía de un viaje largo. Pero loco, cuando se derrama el Espíritu Santo y hay avivamiento, el sueño y el hambre pueden esperar. Me gozaré en Jehová, pues ha quitado mi cautividad y me ha hecho ir a pie. Volviendo al relato del primer día de predicación del señor Campbell, estando con esa multitud en la puerta de la iglesia, de repente comenzó a aparecer una banda de jóvenes. Eran las 12 menos cuarto de la noche. ¿De dónde venían? ¿Qué había sucedido? Escuchá, más de 100 jóvenes estaban en un baile en el salón comunal. Obviamente estaban ahí para divertirse, como todo joven hace.
cuando de repente en medio del baile cayó el poder de Dios. ¿Después de qué? Después de la oración de este joven que había caído en trance. Dice que en el baile la música se detuvo y de repente todos, como si hubiese venido una peste destructora, salieron corriendo sin saber a dónde iban y todos se dirigían al mismo lugar, a la puerta de la iglesia. Entre toda esa multitud también habían hombres y mujeres que se habían levantado de sus camas. Estamos hablando de las 12 de la noche. Uno se acuesta, ya está. Se acuesta, no se levanta más. Pero se habían levantado hombres y mujeres, se habían vestido y habían salido también hacia la puerta de la iglesia. ¿Quién los convocó? No había ninguna publicidad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Un hambre y sed de Dios vinieron a toda esa comunidad y de repente las puertas de la iglesia se abrieron y toda esa multitud comenzó a entrar, pero casi corriendo por el corredor de la iglesia. Una hora antes eran 200, 300 personas, ahora eran más de 800 personas aglomeradas en esa iglesia. Duncan Campbell cuenta: cuando entré a la iglesia traté de pasar por toda la multitud porque la gente iba cayendo arrodillada pidiendo misericordia a Dios, clamando a Dios. Y él recuerda que antes de llegar al púlpito dice que había una de las chicas que estaba en el baile, se había tirado al piso y estaba clamando: ¡Oh Dios, hay misericordia para mí! ¡Hay misericordia para mí! La visión de Christine y Peggy, donde vieron la iglesia llena de jóvenes, ahora se estaba cumpliendo. Campbell dice: la reunión se estiró hasta las 4 de la madrugada. Cuando salgo de la reunión, se me acerca un joven y me dice: señor Campbell, ¿quisiera acompañarme usted a la comisaría? ¿A la comisaría? ¿Algo está mal?, pregunté. Y él dijo: no pasa nada, pero por lo menos hay unas 300 personas alrededor de la comisaría y no sé qué hacen ahí. El comisario era un hombre temeroso de Dios. Y toda esa multitud venían de 12 millas de pueblos vecinos a esa hora de la madrugada a aglomerarse alrededor de la comisaría. Si alguien les preguntaba qué hacían ahí, no te sabían responder por qué estaban ahí. Uno de los testimonios dicen que alguien se levantó de su casa y se cruzó a otro vecino que también estaba como perdido y ambos dijeron: ¿vos qué te pasa? No sé, yo siento la necesidad en mi alma de ir a Barrabás. Y de repente se dieron cuenta que eran mucha gente que estaban yendo hacia el mismo lugar a la madrugada. Campbell cuenta: nunca olvidaré lo que vi esa mañana, jóvenes en los caminos arrodillados clamando a Dios, y de repente una madre comenzó a clamar: oh Willy, por fin vienes al camino de Dios. Ese Willy se transformó en pastor y todos los jóvenes que estaban con él esa noche, todos se transformaron en ministros de la palabra. 3 años duró este avivamiento, el cual barrió con todas las islas de Escocia. Cuando a Duncan Campbell le preguntaron cómo definiría en una palabra un avivamiento, y él simplemente dijo: la conciencia de Dios de manera colectiva. Como si fuera que el Altísimo abandonara el cielo para vivir entre medio de los hombres. En un avivamiento nadie ora por el otro, pero hay sanidad. Nadie está tocando alabanza, pero todo el mundo quiere adorar a Dios. Tal vez nadie esté predicando, pero de repente hay arrepentimiento y convicción de pecado. No tiene nada que ver con el esfuerzo humano, y eso no significa que uno no deba esforzarse. Simplemente estamos hablando de las características de un genuino avivamiento. Y como dije recientemente, el efecto de todo esto es simplemente que trae convicción genuina de pecado. Y ese es uno de los elementos vitales que hoy en la actualidad parece que en la iglesia no aparece. Hoy es muy común ver a mucha gente que viene a la iglesia y se va, viene y se va. Y solemos decir los ministros: bueno, todo tiene su tiempo, ya Dios se lo revelará, tiene que comprender la palabra. Donde hay verdadera convicción, no hace falta halagar a la persona, tampoco asustarla con la palabra de Dios, simplemente van a venir, sin que nadie los obligue. En la actualidad la salvación se la toma de manera tan fría y sistemática que todo se reduce a repetir una oración armada. Y hasta muchas veces se hace sentir como si la persona le estuviera haciendo un favor a Dios al aceptarlo. Dios no está mendigando el amor de nadie. Somos nosotros los mendigos que necesitan de Dios realmente. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia se estarán sentando en nuestras bancas pensando realmente que son salvados, pero en realidad no lo son? El tema es bastante serio y debería ser la causa principal de nuestros ruegos, de nuestra súplica y de nuestra intercesión. ¿Cómo está el estado de tu iglesia? ¿Son 2 o 3 nada más?
Los que tienen esperanza, avivamiento, no te desanime. Mira, estas dos ancianas activaron el poder del acuerdo por medio de la promesa de avivamiento, se aferraron a ella, hicieron suya esa promesa, se apropiaron por medio de la fe y clamaron insistentemente para que no caigas en la trampa de Satanás y en un esfuerzo humano que termina en frustración. Yo te digo, primero no es la insistencia, primero no es la obediencia, primero no es la oración, primero es la fe, porque el fruto de la fe es una obediencia. El fruto de la fe, el efecto de la fe es buscar al Señor, saber que Él contesta. Así que lo primero que yo te puedo decir es cree, solamente cree que Dios lo va a derramar y te vas a encontrar vos mismo clamando con tus hermanos, no importa si son 2 o 3. El Señor puede hacer grandes cosas con 2 o 3 personas que claman a Él con fe. Y recordá, antes que el avivamiento descienda a la tierra, primero tiene que descender en tu corazón. Déjame hacer una oración. Padre amado, antes de comprometerme a orar, a interceder o a juntar ciertos hermanos que crean en avivamiento, por favor, ayúdame a apropiarme de la promesa de avivamiento. El avivamiento está en el aire, hermano, créelo y Él puede descender. Vos puedes hacer descender las lluvias por medio de tu clamor. Padre amado, dame la fe para creer en tu promesa y poder, Señor, a gestionar tu palabra. Señor, que en los postreros días tú derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Amén.